Bien, vamos a empezar entonces esta primera clase de esta asignatura electrónica. Bien, mi nombre es Carlos Iván Rueda, yo soy el docente de esta asignatura y ya le he dictado en algunas ocasiones. Es una asignatura bastante extensa, pero bastante interesante también, ¿no? Abarca muchos campos y a ustedes los va sobre todo a introducir eh, en este ámbito de la electricidad, ¿no? Y la electrónica, que es muy importante para no solo los ingenieros eléctricos, electrónicos, sino también para los ingenieros en tecnologías de la información, como ustedes no algún día serían, ¿no? Cuando ya se gradúen en sus carreras. Bien, empecemos entonces. Asegúrense de estar pendientes siempre de las clases, ¿no? En el sistema pues siempre se está evaluando asistencias, ¿ya? Ustedes no pueden perder más del 25% de las horas de clases porque de esa manera pierden automáticamente la materia. La estructura del curso es la siguiente. Dice que al finalizar este curso ustedes lograrán comprender cómo diseñar circuitos electrónicos, ¿no? A un nivel bastante básico, eso sí, con elementos discretos y circuitos integrados. Y también van a probar el funcionamiento de estos circuitos a través de la implementación en simuladores de computadora. ¿Ya? Ya. La materia tiene 4 unidades, que son las que se indican ahí. Teoría básica de circuitos es la unidad uno. La unidad 2 es diodos semiconductores. La unidad 3 es transistores de juntura bipolar y de efecto de campo. Y también amplificadores operacionales, ¿no? Eso se ve en la unidad 3. La unidad 4 son amplificadores, perdón, aquí está desactualizado. La unidad 4 es realmente el Arduino, ¿no? Y algunas aplicaciones, ¿ya? Hay que actualizar esta diapositiva. Entonces empecemos con la unidad uno, lo que es teoría básica de circuitos. Esta unidad es la más extensa, ¿no? De la materia. Y eso es porque en esta unidad ustedes adquieren todo el conocimiento necesario para poder comprender el análisis básico de los circuitos eléctricos, ¿no? Algo que es fundamental para poder entender lo que es la electrónica. La diferencia fundamental entre la electrónica y la electricidad son los niveles de potencia que se manejan, ¿no? En la electrónica, por lo general, se manejan potencias muy bajas, muy, muy bajas, mientras que en la electricidad se utilizan potencias muy altas, ¿ya? Por lo general, la función de la electricidad es controlar la potencia como tal, ¿ya? La electricidad. O sea, por ejemplo, si nosotros hablamos de electricidad, vendría a ser los postes de luz, ¿no? En donde hay los transformadores. Esos transformadores están recibiendo potencia desde otro lado, una gran potencia, ¿ya? Que va a servir para alimentar a las diferentes viviendas que hay en un barrio, por ejemplo. Eso se conoce como electricidad. Se manejan grandes niveles de potencia, de voltajes y de corrientes, valores altos. Mientras que en la electrónica se manejan potencias pequeñas. Entonces, el campo de la electrónica es, por ejemplo, no sé, un celular, ¿ya? Una computadora, en donde las potencias son bastante pequeñas, ¿no? No es necesario tener gran cantidad de potencia. Lo que se quiere hacer es utilizar la energía que se dispone para hacer otra clase de cosas, por ejemplo, procesar información, automatizar, ¿ya? No sé, administrar información en telecomunicaciones, sistemas de control, procesamiento de señales y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, la electrónica tiene muchos campos también, ¿no? Pero son de baja potencia. La electrónica tiene que ser de baja potencia porque muchas veces es directa interacción con personas que no tienen noción de lo peligroso que es la electricidad. Ya entonces, una computadora no puede tener grandes niveles de potencia porque la gente interactúa directamente con la computadora, se podría salir electrocutando, ¿no? Podría ser peligroso. Y otra razón es, y tal vez la principal, es porque a medida que aumenta la potencia, las corrientes también son más altas y las corrientes generan calentamiento en los circuitos eléctricos.
Entonces no podemos tener una computadora que se sobrecalienta, por ejemplo. No podemos tener un monitor que se sobrecalienta, ¿no? Que está caliente, que no lo puedo ni tocar. Entonces vuelve las cosas poco prácticas, ¿no? Se vuelven poco prácticas y la electrónica entonces maneja niveles de potencia bien bajitos por eso, ¿no? Bien, entonces, electricidad, ¿no? Bien, la palabra electricidad viene del griego electrón, ¿no? Cuyo significado es ámbar, ¿no? Y la electricidad, pues, es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujos de cargas eléctricas. Eso es la electricidad, ¿no? Eh, Realmente uno tiene, cuando está ocupando, ¿no? Algún aparato eléctrico o electrónico, en ese aparato se podría decir un sistema o un mecanismo que está haciendo que los electrones estén ahí circulando, ¿no? Circulando y entregando su energía para hacer alguna cuestión, algún trabajo, ¿ok? Entonces eso vendría a ser, ¿no? La electricidad representa un tipo de energía que cuando se emplea de forma apropiada resulta ventajosa para el avance de nuestra civilización. Sí, ¿no? La electricidad ha sido muy, muy importante en el avance de la civilización. Si no tuviéramos hoy en día electricidad, realmente nos sentiríamos que estamos en la época de las cavernas, ¿no? Imagínense retirando lo que es la luz, ¿no? La iluminación en las viviendas, en la industria o en el comercio sería terrible. Imagínense en un mundo sin poderse comunicar inmediatamente a través de celulares, sin poder trabajar con una computadora. Entonces, la electricidad es fundamental, ¿no? Para el desarrollo de la civilización. Y claro, por eso es que a partir de cuando se encuentra, ¿no? Y se empieza a sacarle provecho a la energía eléctrica, es que la humanidad empieza a tener un desarrollo exponencial, realmente, ¿no? Es que todo empieza a desarrollarse exponencialmente la tecnología en el mundo. Bien, la investigación en el campo de la electricidad se enfoca en la forma de regular este tipo de energía, ¿no? Sí, realmente es así la cosa siempre. Siempre se está tratando de hacer control de la electricidad, ¿ya? Realmente una computadora, a pesar de que maneja potencias bien pequeñas, lo que hace es el control de la energía eléctrica que le llega, ¿no? Y la transforma en otra clase de energía. El monitor también hace lo mismo. Un celular hace lo mismo, ¿no? Son equipos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energías, ¿ya? Eh, bien. Entonces es crucial tener un entendimiento de la electricidad, dado que es una parte integral de nuestro día a día. Gracias a esta tenemos la capacidad de proporcionar luz a nuestros hogares, energizar nuestros aparatos eléctricos y electrónicos y realizar una serie de otras actividades. Ya es fundamental realmente el asunto de la electricidad. Bien, aquí en esta diapositiva estamos con cuatro videos, no los voy a mostrar ahorita, ¿no? Para poder avanzar un poco más rápido, pero los voy a subir en el aula virtual para que ustedes los revisen. No se tratan de videos en donde se habla de aplicaciones de la electricidad. Bien, bueno, nosotros lo que hacemos, en la electrónica, porque bueno, en esta materia vamos a hablar de electrónica particularmente, ¿ya? Y vamos a hacer en realidad el uso de la energía eléctrica, ¿no? En unos mecanismos, a través de unos mecanismos o sistemas que se llaman circuitos eléctricos, ¿ya? Entonces, los circuitos eléctricos lo que hacen realmente son sistemas que transforman la energía eléctrica en otra clase de energía, ¿ya? Y aquí yo quiero que quede algo muy claro, es muy importante eso. Y es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Ya? Eso es fundamental que lo tengan en mente. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Siempre es así la cosa, ¿no? Eso viene desde la época de la creación del universo, el Big Bang, ¿no? Este, Inicialmente, pues la energía estaba concentrada, ¿no? En un espacio súper reducido en el inicio de los tiempos, luego vino el Big Bang y el universo se empieza a expandir, ¿no?
Pero se podría decir que ya existía un- una cantidad específica de energía que antes estaba muy concentrada en un espacio reducido, ¿ya? Era materia, ¿ya? Que tenía esa energía, que tenía la propiedad de la energía, ¿ya? Entonces esa materia lo que pasó es que se expandió. Hubo la gran explosión del Big Bang, se expande y se empieza a esparcir por el universo, esa materia que antes estaba en un espacio reducido. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que decir que no se crea ni se destruye la energía, sino que se transforma. Porque la materia que ahora se está esparciendo sigue teniendo la misma cantidad de energía del inicio que había en el inicio de los tiempos, ¿no? Yo a veces hago una metáfora, ¿no? Para que los estudiantes entiendan esto. Les digo a mis alumnos, que se imaginen como que ustedes, como que ellos tuvieran, no sé, un tomatodo, algo así, ¿no? Tienen un tomatodo, aquí está el tomatodo, ¿ya? Ese tomatodo pues está lleno de un líquido, ¿no? El líquido este es agua, digamos, ¿no? Ahora, el tomatodo, imaginémonos como que el tomatodo realmente es la materia en el universo, ¿ya? El tomatodo. Entonces, la materia tiene la propiedad de la energía, que es el agua que ustedes ven aquí adentro, ¿ya? Este tomatodo es de vidrio, es un tomatodo de vidrio, ¿no? Y como les dije hace un momento, hagámonos la idea de que es la materia del universo, el tomatodo, y es de vidrio. Antes del Big Bang, pues todo estaba concentrado aquí en el tomatodo, la materia de todo el universo, los planetas, Júpiter, la Tierra, Marte, ustedes mismos, los pupitres del aula, etcétera, etcétera, estaban aquí concentrados. Las galaxias enteras, todos estaban concentrados aquí, en este espacio bien reducido. Y de pronto viene el Big Bang, el día del Big Bang, y esto pues se rompe totalmente, como que ustedes cojan el tomatodo y lo hagan caer al piso. ¿Y qué va a pasar? Como es de vidrio, se rompe, ¿sí o no? Y los pedazos empiezan a dispersarse por todo el piso. Y recuerden que estaba el agua. Entonces, ¿qué sucede con el agua? Que el agua también se va a esparcir junto con los pedazos, ¿no? Sale volando el agua. Entonces, yo les hago una pregunta. Si yo hago caer el tomatodo al piso, los pedazos salen volando por todo lado, algo así como lo que sucedió el día del Big Bang con la materia del universo. Y el agua también se dispersa, ¿no? Con los distintos pedazos que hay. Entonces, ¿será que después del Big Bang nosotros vamos a tener más agua? ¿Vamos a tener menos agua? ¿O vamos a tener la misma cantidad de agua? La respuesta sería que vamos a tener la misma cantidad de agua, ¿sí o no? Porque el agua está ahí ya definida desde el inicio de los tiempos. Es una propiedad de la energía, de la materia, perdón, es una propiedad de la materia. Entonces, el agua simplemente se esparció junto con los demás materiales que salieron volando el día del Big Bang, ¿no? Entonces, por eso se dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Simplemente la energía se transforma. O sea, nosotros hoy en día tenemos energía disponible en los diferentes materiales que existen, ¿ya? Si nosotros queremos de alguna manera ocupar esa energía, necesitamos algún medio, algo que la transforme. O sea, que, por ejemplo, tengo un tronco de madera, madera seca, y esa madera tiene energía, una energía ahí química. Entonces, ¿yo cómo puedo ocupar la energía de esa madera? La voy a quemar, la quemo, y ustedes van a ver cómo la madera transforma su energía química en otra clase de energía que se conoce como el calor, ¿ya? El calor. Entonces ahí ven, esa es materia que tiene energía, y yo hallé la forma en la que transformé la energía que tiene en otra clase de energía que es el calor, ¿ya? Entonces, por eso es fundamental, no olviden, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Ya? Ustedes tienen
hablemos de la energía eléctrica, por ejemplo. La energía eléctrica tuvo que haber venido de algún proceso de transformación, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tener una central termoeléctrica. Aquí mismo en la ciudad tenemos una central termoeléctrica. Ahí en la central termoeléctrica están ocupando un material que ahí tiene mucha energía, ¿ya? Que es un derivado del petróleo, por ejemplo, el búnker, un derivado del petróleo, el búnker. El petróleo tiene mucha energía, ¿ya? Entonces sacan un derivado que le llaman el búnker. Y al búnker lo queman, ¿ya? Lo queman para poder convertir su energía en calor. Y ese calor, un nuevo tipo de energía que es el calor, lo transfieren al agua en una termoeléctrica, como la que tenemos en la ciudad. El agua se calienta tanto que se convierte en vapor a alta presión. Y luego ese vapor es enviado hacia una turbina, ¿ya? Pues veamos así, nosotros no tenemos muy claro lo que es una turbina, pero digamos como que se trata de una ruedita, ¿no? Que recibe el vapor y hace que esta rueda pues empiece a rotar, ¿ya? Muy, o sea, tratando de hacer una comparación literal, ¿no? Una turbina es algo mucho más complejo, ¿no? Pero lo que hace es girar, rotar, ¿no? Recibe la energía del vapor y rota. Entonces, ¿qué sucede en todo esto? Que la energía que tenía el búnker llega y se transfiere a lo último a la energía, al movimiento de la turbina, ¿no? Entonces tenemos energía mecánica del movimiento aquí, en la turbina, ¿ya? Y la turbina está interconectada a una máquina que se llama, mecánicamente interconectada a una máquina que se llama un generador eléctrico. Entonces, el generador eléctrico es la máquina eléctrica que transforma la energía de la turbina, que es energía mecánica del movimiento, en energía eléctrica, ¿no? Que luego es enviada, bueno, a través de un sistema de transmisión, de transformación también, es enviada hacia los hogares, ¿ya? Y ese es el asunto, ¿no? Fíjense en cómo pura transformación de energía. Yo no estoy creando energía aquí, estoy transformando energía. Desde el búnker, la energía que tiene el búnker del petróleo, la transformé en calor, luego ese calor lo envío hacia el agua, ya en el agua se transforma en vapor, el agua se transforma en vapor, recibe la energía del calor, se transforma en vapor y el vapor a alta presión hace mover una turbina. Aquí hay un proceso de transformación de la energía del vapor, que es energía cinética, en energía del movimiento mecánico en la turbina, que hay un eje que tiene esa energía. Y esa energía pues llega luego mecánica, se transforma en energía eléctrica a través de una máquina eléctrica que se llama generador eléctrico, ¿ya? Y luego esa energía se transmite a las ciudades, etcétera. ¿Ok? Pura transformación de energía. Que quede muy claro eso, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bien, continuemos. Ok, entonces, trabajo y energía. Ya, la energía es la actitud o capacidad de producir trabajo, ¿no? Rápidamente, para que se entienda lo que es trabajo. La energía, ya sabemos, es una propiedad de la materia. El trabajo, el trabajo es la misma energía, pero digamos que la energía pasa a llamarse trabajo cuando a la energía ya se le da se le está ocupando para algo útil para el ser humano, para el hombre. Ya, por ejemplo, si yo tengo, no sé, la energía, eh, yo sé que una roca está ahí estática, ¿no? Pero tiene energía, ¿ya? Una energía potencial puede ser. Si yo cojo y se me ocurre a mí, yo lo que quiero hacer es levantar esa roca y la levanto a la roca, estoy haciendo algo útil para mí como persona, ya la estoy desplazando a la roca y con eso estoy haciendo ya trabajo, ¿no? Justamente es lo que aquí en esta diapositiva se trata de mencionar, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros ocupamos la palabra trabajo para describir una energía que estamos ocupando, ¿ya? Trabajo. Entonces, aquí es un tipo de trabajo ya que sería fuerza por distancia, ¿no?
¿ya? El trabajo que hace esta persona para levantar esta piedra. Esa es la energía que ocupa esta persona para levantar esta piedra, ¿ya? La potencia y la energía o trabajo están relacionadas a través de esta ecuación muy importante, ¿no? Esta ecuación de aquí. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo, dice cuánto trabajo, o sea, energía, se debe utilizar para trasladar un vehículo una distancia de 10 metros, siendo necesario para lograr aquello aplicar una fuerza de 150 newtons. Entonces, trabajo es igual a fuerza por distancia, sería 150 por 10, y esto es igual a 1500 newton metros, ¿ya? Y esto es igual a 1500 joules, o julios también, ¿no? Le llaman al joules. El joules es la unidad de la energía. Bien, entonces generalmente otros tipos de energía se convierten en energía eléctrica. Generalmente, ¿no? Otros tipos de energía se convierten en energía eléctrica. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos la energía eólica, que es la energía que tiene el viento, ¿no? La energía cinética del viento. El viento en movimiento lleva una energía que se llama cinética, energía cinética. Yo puedo, por ejemplo, adaptar a eh, una especie como de turbina, ¿no? Se puede decir, le llaman turbina eólica, ¿no? Tiene los álabes ahí diseñados de tal forma de que empieza esto a rotar, a girar a medida de que pasa, circula el viento a través de la máquina. Ya, y la energía, entonces aquí hay un proceso de transformación de energía. Aquí no se está creando la energía, lo que está sucediendo es que se transforma la energía que lleva el viento, que es energía cinética, que está aquí circulando, que viene viento, ¿sí o no? Con una velocidad, tiene una velocidad ese viento. Entonces, esa energía pues se transforma en movimiento mecánico aquí en este eje. Empieza esto a rotar, ¿ya? Entonces tenemos ahí energía mecánica del movimiento. Y pues pudiera haber una máquina eléctrica, un generador eléctrico que pues luego tome esta energía mecánica del movimiento y la transforme en energía eléctrica, ¿no? ¿Ya? Proceso de transformación de energía. Acá tenemos biomasa, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de aquí está la biomasa, ¿ya? Eh, Organismos muertos, ¿sí o no? Que luego a través de un proceso de transformación, pues se le puede extraer, no sé, gases, por ejemplo, ¿no? Ciertos gases, metano principalmente, que se puede utilizar para literal, prenderlo, ¿sí o no? Y asimismo, como hace un momento les dije a ustedes, en una central térmica, tal vez calentar agua, vapor, ¿sí o no? Producir alta presión de vapor y generar energía eléctrica, ¿no? A través de ese vapor de alta presión con una turbina, ¿ya? Se podría hacer algo así, ¿no? Con la biomasa. Acá nosotros vemos una central hidroeléctrica, ¿ya? La central hidroeléctrica pues está tomando, se podría decir, la energía cinética del agua que viene por aquí. Ya, pero ojo, ¿no? Aquí hay un embalse, entonces se le está dando energía potencial al agua. Ya, se le da energía potencial al agua, luego esa agua que tiene mucha energía potencial se la hace circular, ¿no? Por unas tuberías, entonces hay una energía de la presión y la energía cinética también que lleva esa agua. Y aquí nosotros pues tenemos una turbina, ¿ya? Que toma esa energía cinética, la transforma en energía mecánica del movimiento. Aquí hay un generador eléctrico que transforma esa energía mecánica del movimiento en energía eléctrica y se transmite. Puro proceso de transformación de energía. Aquí no estamos creando ni destruyendo energía, sino que estamos transformando siempre la energía, ¿ya? La energía que era el agua de acá, de la energía potencial, se transforma en energía cinética y luego energía mecánica del movimiento aquí y luego la máquina eléctrica la transforma en energía eléctrica, ¿ya? Y aquí colocan el sol, ¿no? Ya, aquí hay algo fundamental, no es coincidencia que en esta diapositiva hayan colocado el sol.
El Sol está relacionado con todos estos procesos de transformación de energía, con todos ellos. Yo les puedo decir que si no estuviera el Sol aquí, no habría nada de estas cosas. Desaparecerían toditas estas cosas. ¿Ya? La fuente inicial de la energía, fuente primaria de la energía es el Sol, ¿no? La luz solar que llega a la Tierra. Esa es la fuente primaria de energía. ¿Ya? La energía que nosotros, por ejemplo, ya conseguimos acá se llama energía secundaria, ¿no? Ya es una energía que viene de procesos de transformación. La energía primaria es la que llega por acá, la energía del Sol. Eh, bien, pero ¿qué tiene que ver el Sol con esto de acá, por ejemplo? ¿Qué tendría que ver el Sol con esto que está aquí? Con lo que es la energía eólica. ¿Qué podría tener que ver? Pregúntense en ustedes, ¿no? Les hago una pregunta también. ¿Qué tiene que ver el Sol con esta cuestión de la biomasa? ¿Y qué tiene que ver el Sol con una central hidroeléctrica? Aquí como que está más difícil, ¿no? ¿Qué tendría que ver el Sol con una central hidroeléctrica como esta que está aquí, en donde se está represando el agua, ¿no? En un embalse. Tiene que ver mucho. Vamos hablando primero de la energía eólica. Si nosotros tenemos esto, ¿no? De aquí. Está el viento, ¿no? Que vendría a ser una energía primaria para este proceso, ¿ya? Aquí la energía secundaria vendría a ser la energía eléctrica, la que se produce. Entonces nosotros, resulta que el viento, muchos, se causa, aparte de otras razones, ¿no? Pero una de las principales razones por las que existe viento en la Tierra es por diferencias de temperatura en la Tierra, en diferentes regiones, ¿ya? Entonces, el principal causante de las diferencias de temperatura en la Tierra es el Sol, ¿no? Entonces, si no existiera el Sol, simplemente no habría viento y no podríamos extraer esa energía eólica del viento, ¿no? Porque estaría estático, pues, el aire, ¿no? No tendríamos vientos. Vamos con la biomasa. La biomasa, pues, viene de organismos, ¿sí o no? Organismos muertos, ya. Estos organismos, seguramente muchos de ellos, prácticamente todos, o todos, me atrevo a decir que todos, de alguna manera se alimentaron de lo que es la luz solar. ¿Por qué? Nosotros tenemos las plantas, ¿sí o no? Las plantas que hacen, reciben la luz del sol, ¿ya? Y la transforman en otra clase de energía a través de la fotosíntesis, lo que se conoce como la fotosíntesis. Es verdad, vienen luego otros animales, se comen las hojas de las plantas, se comen los alimentos de los frutos, perdón, de las plantas, etcétera, así se alimentan. Y luego vienen otros animales depredadores que se alimentan de estos animales que comen plantas, ¿no? Y ahí hay puros procesos de transformación energéticos. Luego, pues, todos esos organismos se mueren, ¿no? Y se puede, a través de un proceso, ¿no? Un biodigestor, por ejemplo, puede transformar o obtener gases, ¿no? Que pueden ser combustionados, ¿no? Quemados y producir energía eléctrica, ¿no? Pero ¿de dónde vino la energía inicial? Vino desde el sol, ¿no? Si se dan cuenta. Y finalmente, esta central hidroeléctrica, una central hidroeléctrica tenemos aquí nosotros. Esta central hidroeléctrica, ¿qué tiene que ver con el sol? Nosotros tenemos un problema justamente aquí en Ecuador de, de que hay meses en donde no llueve, ¿no? Prácticamente no llueve y nuestras centrales hidroeléctricas el agua que tienen los embalses se nos empieza a gastar. Llegan al punto en el que ya no pueden seguir operando. ¿Pero por qué? Porque ya no hay tanta lluvia, ¿no? ¿Qué es lo que causa
uno de los principales factores, ¿no? De las lluvias es la evaporación del agua. Entonces nosotros necesitamos el sol para evaporar el agua, ¿ya? Y que hayan las lluvias. Sin las lluvias no son suficientes, pues no va a haber el represamiento de agua, ¿no? No hay una suficiente represa aquí de agua como para seguir operando la central hidroeléctrica. Entonces, si ven, el sol nuevamente interviene ahí. Entonces, el sol está metido en todos lados, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, ¿no? En este caso, Roma vendría a ser el sol. De ahí proviene la energía que luego se transforma en diferentes procesos aquí en la Tierra, ¿no? Por lo general nosotros, esos procesos lo que hacen es transformar la energía en energía eléctrica, ¿no? Un tipo de energía en otro tipo que por lo general es la energía eléctrica, ¿ya? Hay los paneles solares. Los paneles solares sí son transformación directa, ¿no? De energía solar, la de los fotones, la que tiene los fotones, en energía eléctrica, ¿no? Bien, para poder entender lo de esto de la energía eléctrica, ¿no? Sobre todo, por qué los electrones circulan en un circuito eléctrico, es importante comprender lo que es la electrostática y la ley de Coulomb, ¿ya? Entonces, vamos revisando eso de ahí. Revisemos eso de ahí. Bien, dice, la corriente eléctrica representa el desplazamiento o la circulación de electrones a lo largo de un material conductor. Este desplazamiento no puede ocurrir a menos que se aplique al conductor una fuerza particular conocida como fuerza electromotriz, ¿no? Este nombre es importante, fuerza electromotriz, ¿no? Primera cosa, ¿qué hace una fuerza? Una fuerza, eh, los cuerpos están estáticos normalmente, ¿no? Si nosotros queremos que hacer que algo se mueva, o sea, que algo gane aceleración y luego velocidad, nosotros necesitamos meterle una fuerza, ¿ya? Esa es la forma en la que nosotros podemos hacer que algo se mueva, metiéndole una fuerza. A los electrones, cuando ustedes le meten una fuerza, ya hacen que se muevan. Por eso, motriz es como de movimiento, ¿no? Electro de electrones. Electromotriz es una fuerza que mueve a los electrones. Fuerza electromotriz, fuerza que mueve a los electrones, ¿ya? Y esta fuerza electromotriz está directamente relacionada con una cantidad eléctrica que se conoce como el voltaje. Ya vamos a hablar de esto también con mayor profundidad. Bien, entonces la circulación de los electrones en un circuito eléctrico se debe a la fuerza electromotriz que nosotros hacemos que aparezca con el voltaje, al meterle un voltaje a un circuito. Una de las principales características positivas de la energía eléctrica radica en su capacidad para transformarse en diversas formas energéticas. ¿Ya? Eso es verdad, ¿no? Como lo acabamos de ver. Este, y hemos hablado de eso, ¿no? O sea, realmente siempre son procesos de transformación. Entonces, la energía eléctrica, el hombre, el ser humano ha encontrado la manera de transformar esa energía eléctrica en muchas otras cosas. Ustedes ven, yo por ejemplo tengo, no sé, ahorita estoy con el mouse aquí de mi computadora. El mouse utiliza unas pilas, unas baterías, ¿no? Pequeñas, ahí hay energía eléctrica. Y de alguna manera yo transformo pues el mouse en movimiento dentro de la pantalla de mi computadora, ¿no? Ahorita estoy moviendo el mouse. Entonces, y hay tantas aplicaciones. El proyector de clases, cuando yo lo llevo y les pongo ahí la proyección de las diapositivas, entonces, ¿qué está haciendo el proyector? Toma la energía eléctrica y la transforma en una presentación, ¿sí o no? En luz, ¿no? Se despliega la pantalla de la laptop, lo que está en la laptop, en una pared. Hay una transformación de la energía eléctrica ahí, ¿no? Son, o sea, puros procesos de transformación de energía eléctrica en otra clase de energía, ¿no? En este caso, energía de la luz lumínica, no en un proyector. Entonces, hemos encontrado la manera de hacer muchas cosas interesantes con la energía eléctrica en particular, ¿ya? Eh,
Bien, sigamos leyendo esto, ¿no? Una de las principales características positivas de la energía eléctrica radica en su capacidad para transformarse en diversas formas de energías. Estas incluyen la energía térmica, utilizada en dispositivos como hornos y estufas eléctricas. La energía lumínica, empleada en iluminación y rayos láser. La energía mecánica, que es fundamental en los motores eléctricos de diversas aplicaciones. Y la energía química, que es esencial en cargadores de baterías y procesos de electrólisis, entre otros usos, ¿no? que tiene esto. Adicionalmente, la energía eléctrica puede ser transportada, perdón, a largas distancias de manera costeable, ¿no? Permitiendo su aprovechamiento en ubicaciones remotas con zonas urbanas, fábricas, centros industriales, centros comerciales, sistemas de transportes y áreas rurales. Sí, ¿no? Eso también ha hecho fundamental esto de la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica es una energía que nosotros la podemos transmitir a largas distancias. Disponemos de las máquinas necesarias para poder conseguir eso. Ya, una de las máquinas más importantes, nosotros tenemos tres máquinas eléctricas que son importantes, pero hay una de ellas que es la más importante, que es el transformador eléctrico. Las otras dos son el generador eléctrico y el motor eléctrico, pero el transformador eléctrico se puede decir que es la más importante de todas ellas, ¿no? De las tres. ¿Por qué? Porque el transformador eléctrico permite hacer la transmisión de la energía a largas distancias. Yo con un generador eléctrico, es verdad, consigo tener la energía eléctrica, ahí la tengo ahora disponible con un generador eléctrico. Con un motor eléctrico le doy una aplicación práctica a esa energía eléctrica, pero ni ni el generador eléctrico ni el motor eléctrico me servirían de mucho si no tuviera el transformador. El generador eléctrico me genera la energía, pero no es capaz de llevarla, de transmitirla más que unos cuantos kilómetros por ahí, ¿no? Elevaría tal vez un poco el voltaje, pero no se podría hacer una transmisión a muchos kilómetros de distancia. Entonces ahí viene el transformador. Toma la energía eléctrica, la eleva a grandes voltajes y ahora sí la podemos transmitir a mucha distancia sin que hayan unas pérdidas considerables, ¿no? De energía. Ya. Entonces, por eso, y bueno, y sin el transformador no llegaría esa energía luego a los motores que están en la industria, ¿no? Los motores se quedarían sin energía. Entonces, el transformador es fundamental, ¿no? En esto de aquí, porque él es el que transmite la energía a la larga, ¿no? Ya muy a grosso modo, ¿no? Bien. Entonces, para comprender el fenómeno de la corriente eléctrica, tenemos primero que revisar ciertos temas como el átomo, las cargas eléctricas presentes en la materia electrostática y la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, hagamos revisión de esos temas, ¿ya? Es muy importante hacer revisión de esos temas para poder entender lo que es la corriente eléctrica, que es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan ahorita, ¿no? El fenómeno de la corriente eléctrica. ¿Por qué hay corriente eléctrica, ya, en un circuito eléctrico? Bien, tenemos que primero hacer un estudio del átomo, ¿ya? Bueno, realmente, como les dije hace un momento, el universo pues tiene la materia, ¿no? Ya es lo que conforma al universo. El universo está conformado por materia y la materia está conformada por átomos, ¿no? Por moléculas inicialmente se podría decir, y las moléculas son átomos, ¿no? Entonces, la materia, pues, dependiendo de la cantidad de energía ya que dispone, pues puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, pudiera ser sólida, líquida o gaseosa, ¿no? Siendo el estado gaseoso el estado en donde hay mayor cantidad de energía, ¿ya? Que tienen estas moléculas, ¿no? Que están en movimiento continuo. Imaginemos que tomamos materia, ¿no? Agua, por ejemplo, en estado líquido, y la empezamos a dividir muchas veces hasta un punto en el que ya no lo podemos hacer más, ¿ya? Lo que tendremos es una gota muy, muy pequeña de agua. A esta gota se le conoce como molécula, ¿ok? La molécula constituye la unidad más pequeña de cualquier cuerpo y conserva todas las características de ese cuerpo. En conclusión, todos los cuerpos están formados, perdón, por millones de moléculas. Pero hagámonos una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si dividimos a la molécula? O sea, si ya llegamos a esa porción tan pequeña del material,
que encontramos la molécula. ¿Y qué sucede si nosotros llegamos y tratamos de dividir a la molécula? Entonces ahí es que nos vamos a encontrar con el átomo, ¿no? La molécula la vamos a poder dividir en partículas más pequeñas, que se llaman átomos, ¿ya? Los átomos son la unidad fundamental de la molécula, ¿no? Las moléculas están compuestas o formadas por átomos, ¿no? Y son entonces son la unidad fundamental entonces del universo entero, ¿no? Ellos son los que están realmente conformando el universo. Hay distintos tipos de átomos, distintos tipos de materiales, ¿no? O componentes más bien les llaman ahí, ¿no? Que son estos átomos. El átomo está conformado por un núcleo y una corteza, ¿no? En el núcleo nosotros tenemos los neutrones y protones y otras partículas subatómicas, ¿ya? Aparte que nosotros no las estudiamos, ¿no? Pero que existen. Si no estoy mal, son como 52 partículas subatómicas y de esas 52 las que más nos interesan a nosotros son apenas dos, tres, perdón, el neutrón, el protón y el electrón, ¿ya? Entonces, en el núcleo se encuentran los neutrones y protones y en la corteza orbitan los electrones. Los electrones están desplazándose en la corteza. Ya. Los electrones, protones y neutrones son partículas subatómicas. Se conocen como partículas subatómicas. Son materia, sí o no, que existe en el universo. El electrón, el neutrón y el protón. ¿Ya? De estas partículas subatómicas, dos de ellas tienen una propiedad importantísima en esto de la electricidad, ¿no? Que influye mucho en lo que es la electricidad. La electricidad realmente ocurre porque el electrón y el protón tienen la propiedad que se conoce como la carga eléctrica, ¿ya? La carga eléctrica es una propiedad de la materia, es una propiedad que tienen los electrones y tienen los protones. Es como cuando yo tengo un imán, ¿no? Yo tengo un imán con polo norte y polo sur, ¿ya? Y si yo le acerco otro imán, ¿sí o no? Por acá, uno con sur y norte, por ejemplo. ¿Qué va a suceder? Que entre ellos hay una atracción, ¿sí o no? Se atraen. ¿Ya? ¿Por qué estas dos cosas se atraen? Porque tienen una propiedad que se conoce como el magnetismo, ¿ya? Solo los imanes tienen esa propiedad y por eso es que se atraen. O sea, si yo cojo un pedazo de madera aquí y otro pedazo de madera acá, A y B, pedazo A y pedazo B, no existe ninguna atracción entre ellos. ¿Por qué? Porque la madera no tiene la propiedad del magnetismo, ¿ya? Entonces, el electrón y el protón tienen la propiedad de carga eléctrica, que hace la misma cosa, hace lo mismo, o sea, hace que entre ellos dos haya siempre una fuerza de atracción. Se atraen entre ellos, ¿ya? Esa es la razón por la cual los electrones se mantienen pegados a su núcleo, ¿no? Están orbitando, no salen volando, no se van hacia el espacio, ¿no? Sino que se mantienen cerca del núcleo siempre, porque están siendo atraídos por los protones que están dentro del núcleo. Ya, ahí están los electrones orbitando. Algo así como, a mí me gusta mucho asemejar esto con el sistema solar, ¿no? A la larga se parece mucho esto. Nosotros tenemos el Sol, que es una gran masa que ejerce una gran fuerza de gravedad en los planetas, ¿no? Y por eso los planetas no siempre están orbitando alrededor del Sol. No salen volando hacia el espacio sideral, ¿no? Sino que por la fuerza de atracción del Sol están ahí orbitando alrededor de él. Ya, entonces así vendrían a ser los electrones también. ¿Ya? Los electrones tienen cargas negativas, mientras que los protones tienen carga positiva, ¿no? Los electrones entonces tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. El neutrón no tiene carga, es neutro, es neutro. ¿Ya? Y esta situación de aquí de la carga eléctrica es la que hace que haya corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es otra cosa que los electrones desplazándose, moviéndose, muchos electrones, millones, trillones de electrones desplazándose a través de cables, de conductores eléctricos. Eso es la corriente eléctrica. Y esos electrones se están desplazando porque se ven atraídos por alguna carga, que hay alguna
ahí por ahí cerca, ¿no? Entonces tratan de llegar hacia donde está esa carga positiva, ¿ya? Y hacer algo así como una danza, ¿no? Nunca se tocan, nunca se llegan a pegar, están siempre dando vueltas, ¿no? Bien, entonces los protones con el signo más poseen carga positiva y los neutrones con el signo más menos porque no poseen carga, no son neutros. Bien, veamos la electrostática, ¿no? La electrostática nos ayuda a nosotros a comprender por qué, o sea, para darnos cuenta de por qué, cómo ocurre el movimiento, ¿no? De estas partículas. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un experimento. Veamos este experimento, ¿no? Aquí tenemos una peinilla y esta peinilla la han hecho, alguien se la ha rozado bastante sobre la cabeza, ¿ya? La peinilla, en su estado natural, va a tener la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas. Cuando la persona se la roza sobre la cabeza bastante, ya la peinilla se desequilibra en sus cargas, ¿no? Va a tener ahora, la peinilla pues ya no va a tener tanta carga negativa en comparación con lo que es su carga positiva, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? Que lo que va a suceder es que acá abajo nosotros tenemos, acá abajo nosotros tenemos un montón de trocitos de papel y los trocitos de papel pues ellos tienen la misma carga negativa y positiva, ¿no? Están en estado neutro. Entonces, ¿qué van a hacer esos trocitos de papel cuando ustedes le acercan la peinilla? Los electrones ya van a ver este desequilibrio y van a tratar de equilibrar a la peinilla en su carga, ¿no? Van a tratar de conseguir que la peinilla pues alcance una carga positiva y negativa con el mismo valor. Negativo y positivo con el mismo tamaño, ¿ya? Eso es lo que va a tratar de conseguir los electrones de los papelitos. Van a tratar de llegar acá a la peinilla para hacer eso, ¿no? Equilibrarla desde el punto de vista de carga. Por eso es que los papelitos se mueven, miren, se desplazan hasta el punto tal de que tocan a la peinilla y ahí transfieren su carga y la van a equilibrar. La tocan, si son muchos papelitos, le van a pasar suficiente carga y los papeles ya el momento que todo se neutralicen las cargas se van a caer los papeles nuevamente. Ya no va a haber suficiente atracción, ¿no? Entonces hay una fuerza de por medio aquí. Si ven, hay una fuerza. Los electrones se están moviendo, ¿no? Se ven atraídos por las diferencias entre las cargas positivas y negativas. Y hay una fuerza. ¿Fuerza qué? Fuerza electromotriz. Hace que se muevan los electrones. Electromotriz. ¿Ya? Ustedes pueden hacer ese experimento si desean. Esa fuerza le llaman la fuerza de Coulomb. Es la famosa fuerza de Coulomb. Acá está, en estas figuras, acá se ve mucho más claro, ¿no? El asunto de las fuerzas. Este es un experimento que ustedes pueden hacer. Y ahí van a ver que existe la fuerza electromotriz. Ahora, si nosotros tenemos dos cargas positivas, va a haber una fuerza de rechazo entre las cargas. Una fuerza de Coulomb que rechaza, ¿ya? La una la manda para la izquierda y la otra para la derecha. Mientras que si hay diferentes signos en las cargas, por ejemplo, más y menos, ahí hay una atracción entre las cargas. La fuerza de Coulomb es de atracción. Entonces, cuando nosotros tenemos desequilibrios de átomos a la larga, eso es lo que está sucediendo aquí en la peinilla. Se desequilibró su carga, sus átomos. Entonces nosotros tenemos las condiciones o causamos esas condiciones que hace que pueda haber una fuerza electromotriz por ahí que asome, como sucedió cuando yo tenía acá papeles en equilibrio de carga, la peinilla en desequilibrio de carga y se me ocurrió acercar la peinilla con desequilibrio de carga a los papeles. Los papeles se van a mover y van a tratar de tocar a la peinilla para equilibrarle su carga. Eso es un fenómeno que ocurre en la naturaleza.
¿ya? Así actúa la naturaleza, ¿ok? Trata de equilibrar siempre las cargas, ¿ya? Y eso es lo que aquí se está indicando, ¿no? El átomo desequilibrado, los átomos desequilibrados necesitan equilibrar su carga y van a atraer a átomos vecinos, a los átomos de los papeles, para robarles electrones, creando así una fuerza de atracción, una fuerza electromotriz o también llamada fuerza de Coulomb. Bien, si un átomo pierde electrones, queda cargado positivamente, o si gana electrones, queda cargado negativamente. En conclusión, las cargas son las encargadas de producir fuerza de atracción o de repulsión, ¿no? Cuando hay un desequilibrio de cargas es que asoman las fuerzas estas de atracción o de repulsión. Estas fuerzas pueden emplearse para crear electricidad dinámica, ¿ya? O sea, que esté continuamente en movimiento los electrones en un circuito eléctrico, por ejemplo, ¿ya? En un material conductor como el cobre, por ejemplo. ¿Ok? O sea que lleguemos a tener algún mecanismo en donde los electrones siempre se encuentren en desplazamiento, en movimiento, ¿no? Justamente de eso se habla aquí en esta diapositiva. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un material, ¿ya? Que es conductor, que es el cobre, ¿ya? Por excelencia, el cobre siempre es el que se utiliza. Tiene una muy buena conductividad, ¿ya? Puede hacer que los electrones de su material, pues, circulen con facilidad, ¿no? Los electrones de valencia que él tiene, ¿ya? Empiezan a circular, ¿no? Cuando yo le meto las condiciones necesarias para que eso suceda. ¿Cómo hago eso? Inyectándole energía eléctrica, o sea, metiéndole un voltaje, ¿ya? Como se puede ver en esta diapositiva. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo aquí solo el alambre de cobre, por ejemplo, aquí yo tengo esto de aquí, que es el alambre de cobre, y yo al alambre de cobre le conecto una batería con un más y un menos, ¿ya? Yo lo que voy a conseguir es que los electrones del cobre y de la batería también se desplacen, empiecen a desplazarse, ¿sí o no? Átomo por átomo, van átomo por átomo desplazándose hasta llegar al otro punto en donde hay una carga de signo contrario. Entonces, los electrones al literal se empiezan a mover, ¿no? Hasta llegar al otro punto que tiene una carga de signo contrario. Eso es lo que se ve aquí, ¿no? Circulación de electrones libres, les dicen, ¿no? Los electrones libres que están rodeando el átomo del cobre son esos electrones que salen, se separan de su núcleo y se van hacia otro núcleo, a orbitar otro núcleo. Y luego se separan de ese nuevo núcleo y se van a orbitar a otro núcleo. Y así, y así, y así, y así, desplazándose y desplazándose de átomo en átomo, hasta llegar y al otro sitio, ¿no? Donde tiene que llegar, donde piensan que hay un desequilibrio de carga, donde hay carga positiva, ¿ok? Así es como ocurre entonces la circulación de estos electrones. ¿Ya? No todos los electrones del átomo salen circulando, ¿no? De átomo en átomo, solo hay unos cuantos, ¿no? Aquí nosotros vemos que hay un solo electrón, que es el más alejado de su núcleo, y es a este electrón al que se logra separar del núcleo para que vaya a otro átomo y siga circulando y circulando, ¿ya? ¿Cómo logro hacer que este electrón se separe de su núcleo? Inyectándole una energía, ¿no? Alrededor. ¿No? Que es un campo eléctrico, se conoce como campo eléctrico. ¿Y de dónde viene el campo eléctrico? De una batería que tiene un voltaje, ¿ya? Que viene con una energía potencial, que es eléctrica, que se conoce como voltaje. Algo así como la Tierra, ¿no? El planeta Tierra tiene también un potencial gravitatorio. Nosotros nos pegamos al piso porque estamos rodeados del campo gravitacional. ¿Ya? Y nos pegamos de cierta manera. La Tierra tiene un tamaño, de acuerdo a la masa que tiene la Tierra, es la fortaleza, la fuerza, la intensidad que tiene el campo gravitatorio de la Tierra. Si ustedes se van a Júpiter, que es un planeta mucho, mucho más grande que la Tierra, ustedes se van a sentir que están, no pueden ni mover el brazo, están ahí pegados al piso, ¿no? Bueno, es un planeta gaseoso, ¿no? Pero imaginémonos que es un planeta sólido, Júpiter, de ese tamaño, estarían como que pegados al piso.
porque el campo gravitacional le ejerce sobre ustedes una fuerza, hace que haya una fuerza gravitacional mucho más poderosa que la que se siente en la Tierra, ¿ya? Algo así es el asunto con las baterías, ¿ya? El voltaje está relacionado con el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es el campo eléctrico que se mete en este conductor eléctrico, en el circuito eléctrico. Si yo meto gran voltaje, yo voy a tener gran campo eléctrico también y los electrones van a tener mayor fuerza electromotriz para desplazarse. Se va a necesitar tener algo que limite, ¿no? Porque eso puede también causar mucho calentamiento y destrucción, ¿no? Del circuito. Una resistencia eléctrica, de eso vamos a hablar más adelante. Pero más o menos es así la cosa, ¿no? La batería lo que hace es inyectar un campo eléctrico, ¿ya? Un campo eléctrico aquí en donde están, en donde están los electrones y ellos empiezan, debido a la presencia de ese campo eléctrico, empiezan a hacer ese movimiento de desplazarse de un lado a otro, ¿no? De un átomo en átomo. Se van moviendo hasta que llegan a otro punto, ¿no? ¿Ya? Por la presencia del campo eléctrico. ¿Quién mete el campo eléctrico? La batería. De aquí viene. Y la batería viene con un valorcito que se llama voltaje potencial eléctrico. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo quiero calcular las fuerzas de atracción o de repulsión entre partículas con cargas positivas o negativas, aplico la ley de Coulomb. Aquí está la ley de Coulomb. Es esta que está aquí, ¿no? Esta es la ley de Coulomb. Es esta ecuación que ustedes pueden ver aquí. ¿Ya? Eh, bueno, nosotros tenemos, aquí dice F1 es igual a F2. Estas dos rayitas que ustedes ven aquí significan valor absoluto, ¿no? F1 igual a F2, valor absoluto. Y recuerden que el valor absoluto lo que hace es, si yo tengo un valor negativo aquí dentro, lo transforma en un valor positivo. Eso hace el valor absoluto. O sea, en otras palabras, les están diciendo a ustedes que la fuerza, el resultado de esto de aquí, siempre va a ser positivo. ¿Ya? Eso les están diciendo. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos la constante de Coulomb, que es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrados por Coulomb sobre Coulomb al cuadrado. ¿Ya? Que es esta cosa que está aquí. Q1 multiplicado por Q2, valor absoluto, ya son las cargas, los valores de cargas, cuántos trillones de electrones yo tengo en esta región, cuántos trillones de electrones yo tengo en esta región de acá, ya multiplicados y sacando el valor absoluto. Y divido para la distancia que hay entre las dos regiones, ¿no? R al cuadrado. Entonces, simplemente en este ejercicio lo que me están diciendo es que coloque los valores y haga el cálculo de la fuerza. Entonces me dicen que la distancia entre las dos cargas o regiones de carga es de 0,5 metros. Las cargas tienen valores de 7 por 10 a la menos 4 coulombios. El otro es, la otra región, la Q2, es menos 10 por 10 a la menos 3 coulombios, ¿sí ven? Q1 y Q2 tienen esta cantidad de coulombios. ¿Y los coulombios qué son? Son electrones. Entonces aquí les están diciendo, en Q1 tienen esta cantidad de electrones, en Q2 tienen esta cantidad de electrones y, hagan la multiplicación entre esos dos valores y van a tener la cantidad de electrones, como quien dice, ¿ya? Luego dividan para la distancia que hay entre estas dos regiones y multipliquen por la constante de Coulomb. Y de esa manera calculan la fuerza, se calcula la fuerza. Eso es lo que se hace aquí, se colocan los valores, ¿ya? Y se calcula una fuerza de 2520 por 10 a la 2 newtons. Ese es el valor entonces de fuerza que hay entre las dos regiones, ¿no? Aquí ustedes ven carga negativa, ¿no? No es que tenemos más electrones en esta zona, lo que podría ser que está sucediendo es que hay un déficit, o bueno, puede haber más electrones, perdón, ya puede haber más electrones aquí. Acá, en cambio, lo que podría suceder es por eso, ¿por qué es positiva esta región, la Q1? Porque puede haber un déficit
de electrones. O sea, los electrones, recuerden, como lo vimos acá, la persona cuando se rozó, se frotó mucho el cepillo, pasó y transfirió electrones del cepillo a su pelo, ¿no? Y esto se quedó desequilibrado, se hizo más pequeño la cantidad de electrones versus los protones, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven esto, que es una región positiva, puede ser una región en donde haya déficit de electrones, no hayan muchos electrones. Entonces, ¿qué pasa? Que el Q2, que tiene electrones, trata de llegar acá para equilibrar esta región, ¿no? Y ahí es que ocurre la fuerza, esta fuerza de atracción, ¿ya? Bien, entonces aquí se ha calculado, ¿no? La fuerza de Coulomb. Y es esto que está aquí. Yo les hago una sugerencia y es que practiquen esta operación matemática en sus calculadoras. Muchas veces en las pruebas se equivocan al colocar estos valores con notación científica en las calculadoras, ¿ya? Refuercen sus conocimientos en notación científica porque en esta materia se utiliza bastante la notación científica. Mucho, ¿ok? Entonces, refuercen esos conocimientos. Recuerden. Bien, entonces eso sería lo que vamos a conversar por el día de hoy en esta clase. Bien, muchas gracias.